7 de la mañana con 40 minutos, seguimos en ADN Hoy, vamos a hablar a esta hora de economía, pero también de política. Aprendamos la lección, Chile necesita una centro-derecha con identidad y proyecto propio. Esta fue una carta que firmaron este fin de semana 30 exministros y subsecretarios, la mayoría de la segunda administración del presidente Piñera, e integrantes de centros de estudio afines a ese sector en relación a los resultados del plebiscito constitucional. Uno de los firmantes es el exministro de Hacienda, Ignacio Briones. Ignacio, bienvenido, buenos días, ¿cómo le va? Buenos días, gusto saludarlos, Paula. ¿Qué tal, Ignacio? Bienvenido. Igualmente. Además se dice uno de los principales, impulsores de esta carta, ¿no? ¿Promotores? No sé, estas cosas son colectivas. Ya. Tratamos de en un grupo dar una visión autocrítica del resultado del plebiscito. Me parece que es lo que corresponde, es parte esencial de la responsabilidad, es hacer la autocrítica. Algunos levantamos la voz durante el proceso. Yo recuerdo una entrevista mía en septiembre, en la tercera, que más o menos me criticaron porque decía que esto iba camino al fracaso si es que no éramos capaces de generar un acuerdo amplio que maximizara las chances de aprobación, y más bien no lo contrario, ¿no? Ignacio, tengo la sensación de que acá cuando había que tomar un seguro se optó por ir al casino, y los casinos tienen riesgo, pues ya ahí está el resultado. Entonces creo que la autocrítica es importante, y creo sobre todo que bueno, ya fue lo que fue, hay que mirar para adelante, y yo creo que Chile Vamos, lo que planteamos en esa carta, es una opinión personal, no es colectiva. Chile Vamos, que tiene una institucionalidad propia, naturalmente tiene que mirar a futuro en lo que ha sido su historia, que es un bloque político que es propositivo, que es dialogante, que es capaz de generar acuerdos, no cualquier acuerdo, pero sí buenos acuerdos, como los que le cambiaron la cara a nuestro país luego del retorno a la democracia, particularmente en los primeros años. Yo creo que esa es la vía que no se debe abandonar, y eso no implica renuncia ni cobardía, como algunos creen, más bien es lo contrario, es valentía, porque es mucho más difícil cerrar acuerdos y ponerse de acuerdo con el adversario político en torno a buenos cambios para los chilenos, que sencillamente azuzar la barra brava, que es lo que algunos hacen, ¿no? Eso me parece que es mucho más fácil, más simplista, ¿no? Y no necesariamente, más bien lo contrario, valiente. Así que ese es el llamado, digamos, cómo miramos para adelante. El país atraviesa un momento económico difícil, en lo que vamos a hablar, pero tiene oportunidades extraordinarias que dependen de nosotros poder tomarlas. Nosotros, digo, todos los chilenos, los ciudadanos, quienes están en la política, quienes gobiernan, quienes son oposición. Así que creo que ese es un poquito el llamado, es autocrítico, pero también en un tono propositivo. Hay que mirar con un tono positivo para adelante y salir de este marasmo de achaque cabizbajo en el que estamos y que nos tiene hundido en la mediocridad. Yo creo que eso nos está haciendo muy, muy mal. Ya, pero si nos puede ayudar, ¿cuál es en el fondo la autocrítica de esta carta? Porque más bien se lee, y así como bastante transversalmente, que lo que hay aquí es una crítica a los republicanos, ¿no? Y achacarle de alguna manera la derrota en el plebiscito constitucional a republicanos, a la propuesta y a la opción de la favor que varios de los que firman, defendieron incluso como voceros, en el caso de la ex subsecretaria Paula Daza. Entonces, ¿dónde está aquí la autocrítica más allá de responsabilizar a republicanos de terminar con una propuesta que ustedes mismos terminaron respaldando en el plebiscito, defendiendo? A ver, le agradezco la pregunta porque son planos distintos. Uno puede ser crítico del proceso y pese a todo respaldar un texto, porque el texto, cualquier chileno lo que hace es evaluar los pros y los contras, ¿no es cierto? Y eso usted lo lleva a tomar una decisión. Pero aquí no se trata de convencer a los conversos. De lo que se trataba en un proceso más amplio era de poder atraer a los sectores que precisamente terminaron no plegándose al texto, que tenía cosas muy importantes. Yo siempre las he defendido y las he reivindicado, como el indispensable cambio del sistema político, que es la principal tranca al crecimiento económico de Chile hoy día. Yo lo he expresado muchas veces, en la comisión Marfan, que me tocó integrar a unanimidad a los integrantes, dijimos lo mismo. Y la modernización del Estado, que es básicamente la modernización del empleo público, que no va más, y el cuoteo político no resiste mayor análisis, ¿no? Esas cosas valiosas se perdieron por no generar un acuerdo amplio. Entonces, una cosa es aprobar o no el texto, y una distinta es ser crítica del proceso, en términos de no haber sido capaz de generar un acuerdo amplio que convocara a más chilenos y chilenas, ¿no? Pero el texto algunos lo dijimos, algunos lo expresamos durante el proceso, y vuelvo a insistir, fuimos críticos durante el proceso, pero no logramos persuadir para que el camino fuera distinto y fuera más llano a los acuerdos y ampliar la base de apoyo. Entonces esa es una primera cuestión. Y lo segundo, si usted lee la carta,
hay dos críticas. Hay una autocrítica o una crítica respecto al rol jugado por Chile Vamos, que es cierto, no era la mayoría, pero tenía votos como para haber intentado algo distinto, y valoramos que algunas personas sí lo hicieron. Entre ellas Gloria Hood, Luchans, ¿no es cierto?, y otros. Pero bueno, fueron la minoría, ¿no? Entonces Chile Vamos no fue capaz de poder marcar una voz propia, y claramente en un proceso como este, la responsabilidad primera la tiene el bloque que obtuvo la mayor votación, una gran mayoría que tenía poder de veto en todas las acciones, que fue el Partido Republicano. Y mire, esto no es muy distinto, y esto yo creo que es un aprendizaje para todos nosotros, los invito a reflexionar sobre esto, de las mayorías, pero en el sentido inverso que ocurrieron en el primer proceso. O sea, los chilenos en el primer fracasado proceso, y afortunadamente rechazado texto, a mi juicio, le dieron una inmensa mayoría a la izquierda extrapolítica, a la Lista del Pueblo y compañía. Y los chilenos decidieron eso. Y esas personas que tenían la mayoría subsumieron al socialismo democrático y al Frente Amplio, y se llevaron la pelota para la casa, y el resultado es que conocemos, ¿no? Y en este nuevo proceso los ciudadanos, que yo creo que es importante que los chilenos todos asumamos la responsabilidad de lo que votamos. Le dieron la mayoría al Partido Republicano, una enorme mayoría, un tremendo éxito electoral. Y pese a que prometieron que no se iban a llevar la pelota para la casa, tendieron a llevársela, y el resultado es el que tenemos. Entonces, una gran oportunidad perdida, creo yo, porque había cosas muy valiosas en ese texto, y hago una diferencia sustantiva entre el pésimo texto que nos hubieran dado en la primera convención, y este segundo texto que tenía las 12 bases constitucionales acordadas y aspectos muy relevantes, pero bueno, otros que ahuyentaron a personas moderadas, esa es la verdad. Pero bueno, yo creo que hay que dar vuelta a la página, Mauricio, y un poquito la invitación de esa carta también es a eso. O sea, para dar vuelta a la página hay que ser crítico de uno mismo, cada uno tiene que asumir su responsabilidad, pero sobre todo miramos para adelante. Y mirar para adelante implica salir de esta lógica adversarial en la que hemos estado. Ya, entremos en eso, Ignacio, que no nos conduce a nada. Justamente en ese nuevo escenario, ahora es cuando desde las últimas horas nada más, ahora pasado el fin de semana navideño, uno ve un cambio en algunas de las actitudes, y hay incluso parlamentarios de Chile Vamos que están abriéndose, por ejemplo, al diálogo y a los acuerdos en materia de pensiones, de reforma que está propiciando el gobierno. Un acuerdo que no se vislumbraba días atrás, ahora de pronto sí se empezó a vislumbrar. Escuchaba a uno de los diputados, Schalper de RN, que en concreto incluso decía que estaban abriéndose a incorporar, cuestión que hasta hace unos días, insisto, se negaban, cuotas de solidaridad en la cotización adicional de los 6 puntos adicionales. Y yo quiero recordar que Ignacio Briones fue ministro de Hacienda hasta enero de 2021, cuando se lanzó la precandidatura presidencial en Chile Vamos, primarias después a mediados de año, y en marzo de 2021 el presidente Piñera presentó su reforma previsional, que contemplaba 3 puntos para capitalización individual y 3 puntos para un seguro colectivo. Entendemos que hasta enero esa propuesta fue elaborada por ti como ministro de Hacienda, Ignacio, así que refleja más o menos tu pensamiento, supongo. Dinos si no es así o si ha cambiado ese pensamiento, porque ahora podría revivirse una fórmula incluso como esa. Claro, refleja lo que nosotros propusimos, naturalmente. Yo estuve muy involucrado en ese proyecto junto a la ministra María José Saldívar, el proyecto que no llegó a puerto precisamente por lo que está en la política, que es negar la sal y el agua, ¿no? Y así lo único que pasa es que los chilenos pierden, ¿no? Y los políticos creen que ganan, pero en realidad no ganan nada. Entonces todos pierden, creo yo, al final del día. Ahora, hay un aspecto bien importante hacer la distinción. Muchos dicen, oye, pero si Chile Vamos estaba dispuesto al teste, ¿cómo es posible que ahora se nieguen a eso? Lo que pasa es que hay cosas que cambian. Entre medio hay una cuestión re importante que se llama la PGU. En ese 3.3, para explicarle a quienes nos escuchan, eran 3 puntos a cuentas individuales, y con los otros 3 puntos de los 6 se financiaba solidaridad intergeneracional, o sea, básicamente un reparto transitorio, ¿ya? Se hacía solidaridad con esos dineros de los trabajadores. La PGU vino a hacer solidaridad con rentas generales de la nación, que yo creo que siempre es preferible. Y la PGU, para que ustedes tengan una idea, si uno lo hubiera financiado con cotizaciones de los trabajadores, equivale a entre 3 y 4 puntos de cotización de los trabajadores. Entonces lo que estoy diciendo es que básicamente hoy día en un escenario donde existe la PGU, tal como fue aprobada el gobierno del presidente Piñera, es como si ya le hubiéramos metido entre 3 y 4 puntos de solidaridad hecha con la renta, con la plata de los trabajadores,
La diferencia es que lo hicimos con rentas generales, ¿no? O sea, se supone que con los que más pagan impuestos en Chile se financia la PGU más que con los salarios de los trabajadores. ¿Eso es? Exactamente, así se financia el día. Pero lo que quiero decir es que hubo un cambio en el equilibrio, porque allí cuando queríamos destinar 3 puntos de los trabajadores para financiar un elemento solidario, le pusimos entre 3 y 4 puntos, ya existen, que vienen de rentas generales de la nación y que el gobierno plantea incluso expandir. Entonces, en esta discusión yo primero separaría ese plano. Segundo, diría, acá hay que abrirse un acuerdo en pensiones, no podemos fracasar por tercera vez. ¿Con qué cara vamos a mirar a los chilenos, digamos? Yo creo que eso es lo que hay que tener a la vista. Y por supuesto nadie está obligado a lo imposible y no se trata de avalar cualquier acuerdo. Acá hay que buscar buenos acuerdos. Pero para tener la opción de tener un buen acuerdo, se sigue naturalmente que uno tiene que abrirse a algún acuerdo, porque si uno cierra la llave para puerta es imposible que esa opción emerja, ¿no? Eso es de perogrullo. Entonces yo creo que eso es lo que hay que buscar. Creo que además, Mauricio, es bueno aclarar los conceptos, porque aquí se habla de solidaridad para muchas cosas distintas, y la solidaridad parece que el gobierno la entiende solamente como reparto, pero la verdad es que la solidaridad admite al menos 2 dimensiones, ¿no? Una es el reparto, es decir, que la población activa financia a quienes ya jubilaron, están pronto a jubilar, ¿ya? Es una transferencia entre generaciones y que tienen los problemas propios del reparto, que es la transición demográfica, que lo hace infinanciable y sostenible en el tiempo e intergeneracionalmente injusto. Pero la otra solidaridad es una solidaridad entre una misma generación, es decir, que entre 2 personas que cotizan el mismo porcentaje de su sueldo, bueno, aquellas personas que ganan más le pueden transferir parte de su cotización a quienes ganen menos. Y en ambos casos, esa plata va a un sistema de cuentas individuales, digamos. Es ahorro full, o sea, es como, para ponerlo simple, si 2 personas, tú y yo, cotizamos 6 puntos, y tú tienes más ingresos que yo, vas a recibir de los 6 puntos, al final vas a recibir 5 en tu cuenta individual. Y yo que tengo menos plata que tú, puse 6, pero voy a recibir 7 en mi cuenta individual. Bueno, el gobierno incorporó ese concepto. La suma de los 2 es 12, te fijas, y es puro ahorro. Y eso es solidaridad también. Y el gobierno incorporó eso en los 2 puntos. La propuesta original. Sí, a mí me parece que eso es interesante. Y yo diría que una manera de mirar este problema y quizá una luz de acuerdo, es decir, puede haber un seguro social, que es lo que el gobierno ha planteado, una solidaridad, pero que sea intrageneracional, en una misma generación, y que en el fondo es puro ahorro, que es lo que Chile necesita. Y que vaya a cuentas individuales, pero en proporciones algo distintas a lo que se contribuyó, porque ahí está la solidaridad. Y que la solidaridad intergeneracional, es decir, el reparto, no inventemos la rueda. Tenemos un vehículo que ya hace eso, que se llama PGU. Ese es el vehículo. La diferencia es que en lugar de estar financiado con el salario de los trabajadores, con el impuesto al trabajo, está financiado con impuestos generales, pero sigue la misma lógica. Los impuestos principalmente vienen mayoritariamente a la gente que hoy día trabaja, y esa plata va destinada a quienes ya jubilaron. Eso es parecido a un reparto, ¿no? ¿Para qué inventamos la rueda? ¿En qué quedamos entonces, Ignacio, con esto? ¿Por dónde iría entonces la fórmula? Porque cuando en la centro derecha se abren los parlamentarios a cuotas de solidaridad, ¿sería vía este mecanismo? ¿Con qué proporción? Personal, no sé lo que está pensando la centro derecha en Chile. Vamos, le estoy dando mi opinión, lo que he escrito, lo que hemos publicado, lo que hemos propuesto de horizontal del centro de estudio que cofundé, cuyo director es presido. Pero es una manera de ver el problema, es decir, solidaridad, sí, como decía el diputado Chalper. ¿De qué tipo? Con las cotizaciones de los trabajadores. Bueno, ahorro, puro ahorro, que es lo que Chile necesita y lo hace sostenible. Y entonces, ¿qué pasa con la mejora de las pensiones de quienes ya jubilaron? O sea, las partes de reparto o intergeneracional. Bueno, ocupemos la PGU. Vamos a crear un mecanismo nuevo. ¿Para qué seguimos enredando esto? Creo que eso le permitiría, por un lado, al gobierno decir, creamos un seguro social, que es la promesa que ha hecho. A lo mejor no como el que él quería, digamos, pero acá si no hay acuerdo. Y a la centro derecha queda abogado porque la plata vaya a ahorro, principalmente a las cuentas individuales. Eso se cumpliría. Lo que pasa es que habría un subsidio cruzado en alguna parte, en algún monto por definir, entre una misma generación, entre aquellos que tienen más de esa generación y aquellos que tienen menos. Y por último, dice una idea en la que yo he insistido mucho y espero que pueda ser considerada. La planteé como ministro, la planteé antes. Acá el problema, uno de los problemas grandes que tenemos, ¿no es cierto?, es que por definición las pensiones se pagan con plata, requieren plata, y la plata no cae del cielo, tiene que venir de las personas. Okay. Y la forma como la recaudamos hoy día tiene un problema, digamos, que se la cobramos a los trabajadores formales, que tienen un salario, que tienen un contrato.
pero tenemos mucha informalidad, tenemos lagunas, pero además no tenemos, o sea, no todos tenemos un trabajo formal, ¿ya? Y por lo tanto esa recaudación va a ser siempre una base estrecha respecto a lo que necesitamos. En cambio, uno podría decir, no todos tenemos un trabajo formal, pero todos consumimos. Ahí no se te escapa nadie. Entonces, ¿qué tal si uno cambiara el modo de pensar y tomaras una cotización para las pensiones a través del consumo? Una especie de línea adicional en la boleta, no sé, pongamos un punto adicional, que no que sea un IVA, sino que es un mecanismo de recaudación de fondos que viene a través del consumo y no a través del trabajo formal, porque no todos tienen trabajo formal. Y eso va a tus cuentas, o puede ir un fondo que se reparta de esta misma forma, por partes iguales, lo que lo hace muy progresivo, pero ahora hacemos que todos contribuyamos un poquito, porque si no, no da. Perfecto. Ignacio Briones, esa es la idea. Exministro de Hacienda, muchísimas gracias por esta conversación. Oiga, hablamos re poco de economía. Pero bueno, de esto hablamos de economía del bolsillo y de los trabajadores y de los pensionados, así que algo. Déjenme darles una idea, déjenme un segundito darles una idea optimista. A ver, del año, una línea. Porque yo creo que es muy importante recuperar el ánimo societatis, ¿no es cierto?, la forma de dialogar y de conversar. Yo soy convencido que Chile tiene muchas oportunidades, depende solo de nosotros tomarlas, y para tomarlas necesitamos volver a una lógica de buenos acuerdos, no cualquier acuerdo, Mauricio. Acá este es un baile que se baila de dos, pero si no hay voluntad para panchar ese diálogo, obviamente el buen acuerdo se escurre, no se logra, ¿no? Entonces creo que tenemos una oportunidad de en tiempos difíciles, porque el próximo año económicamente no va a ser mejor que este, pero va a estar lejos de estar bollante, de ir encontrándole la vuelta, ¿no es cierto? Y mirar para arriba, tirar para arriba. Yo creo que llevamos mucho tiempo mirando el suelo y eso nos hace mal. Nos hunde la mediocridad, hay que salir de ahí y creo que se puede. Esperamos tener una oportunidad para desarrollar más esas ideas en una próxima conversación. Ignacio Briones, muchas gracias. Gracias, Ignacio, buen día. Encantado. Buenos días a ustedes, que estén muy bien. Chao.